Hola, en esta ocasión estamos revisando el teorema fundamental del cálculo que empezamos a ver la clase presencial el día viernes 18 de febrero, en el curso de cálculo 2. Solamente vimos la parte uno, el teorema uno o teorema o parte uno del teorema fundamental del cálculo. Entonces, en este video explico de manera muy general cuáles son los dos teoremas y retomamos la parte uno nada más, ¿de acuerdo? Bien, el teorema fundamental del cálculo establece de manera muy general, sin precisión, hablando muy por encima de las cosas, que la derivada y la integral son operaciones inversas. Pero hay que tener cuidado, no siempre la derivada de una integral o la integral de una derivada se cancelan entre sí, solo bajo ciertas condiciones. Entonces vean, aquí tenemos una función continua. Nuevamente, repito por enésima vez que ahorita estamos en el enfoque de ingenieril. Entonces estamos viendo cuando las funciones son continuas, automáticamente son integrables. Pero en un contexto más amplio que vamos a cubrir más adelante, veremos que si la función es integrable, abarca el caso en que pueda no ser continua, pero entonces está acotada y máximo una cantidad finita de discontinuidades. Esto lo comento porque cuando ustedes revisan en libros como Spivak, Bartley, Hasser, te presenta el teorema con la condición de que f es integrable, pero entonces se refiere no solo a que sea continua, puede ser discontinua, pero que esté acotada y con una cantidad máxima de discontinuidades, de una cantidad finita de discontinuidades a lo más. Bueno, pero ahorita estamos entonces con esto. F es continua, ¿de acuerdo? Entonces, si F es continua, es integrable. Ya está, no hay más. Por la definición que dimos de suma de Riemann, con la construcción de la integral. Pero aquí nos dice dos cosas muy interesantes. La primera parte del teorema define una función g del intervalo AB a los reales, igual que F. F está definida en intervalo AB. Pero vean cómo esta g de x está definida mediante una integral. Es la integral que va desde a hasta x, ¿de acuerdo? X está en el intervalo AB. De una función que le llaman f de t dt. Esta función podría pensarse que es una constante con relación a la expresión total de la función g de x, porque g depende de x y la variable está aquí en el límite superior de integración. La variable x no está en el integrando. De tal suerte que este integrando se puede escribir de muchas formas. En vez de f de t dt, yo podría usar otra letra. Por ejemplo, si me gusta la letra r, podría ser f de r, de r, o cualquier otra letra. Es una letra muda. Pero si uno quiere poner la misma x, se puede, pero con mucho cuidado, porque esta x que está aquí no es la misma de aquí. Representan cosas distintas, eso es muy importante. Entonces aquí hay una función, pero va a estar dada literalmente en función de otra variable. Podría ser f de u, bueno, vamos a llamarla f de t, dt. Y la función g depende únicamente del parámetro límite superior de integración, ¿de acuerdo? Entonces, bajo estas condiciones, pues resulta que la derivada de g coincide con f, ¿sí? Entonces, si yo quiero derivar g, el operador derivada de alguna manera cancela o anula al operador integral, y simplemente la derivada es f, pero evaluada en x. Por eso aquí puede ser cualquier letra, es muda. Entonces aquí uno dice, entonces si yo quiero derivar una función que está por una integral, ¿se cancela la derivada de la integral? Sí, siempre y cuando la función f sea continua, ¿de acuerdo? Eso establece la primera parte del teorema fundamental. La segunda parte te dice cómo se evalúa una integral definida, y te dice, bueno, existe lo que usualmente le llaman antiderivada primitiva, ¿de acuerdo? Una función f mayúscula que tiene la propiedad de que la derivada de esa f mayúscula es la f minúscula que está en el integrando. Entonces, si yo conozco una antiderivada, la que sea, puede ser la que sea, ¿de acuerdo? Simplemente se evalúa en el límite superior menos el límite inferior. Entonces, el primer teorema fundamental del cálculo
digamos que nos dice cómo se calcula la derivada de una integral. Ajá, y la segunda la segunda parte nos dice cómo se calcula la integral conociendo una antiderivada. Vamos a trabajar en este video la primera parte. Pero para eso vamos a hacer una pequeña observación para ver cómo se trabaja esto. Vamos a proponer lo siguiente. Vamos a dar una función g que va del intervalo a b a los reales, definida por una integral para que vean cómo se trabaja. G de x va desde 0 hasta x de t diferencial de t, de esta función. ¿Sale? Puede ir desde a. Yo lo voy a poner desde 0, no pasa nada. Vamos a ver qué sucede. Es un caso muy particular, pero para que veas cómo se trabaja esto, ¿de acuerdo? Entonces aquí la t viene siendo la función f de t es t. Nuestro objetivo será calcular la derivada y ver que en efecto la derivada pues simplemente es esta función evaluada en x, o sea, g' de x tendrá que ser x. Bueno, para hacerlo vamos a calcular la integral con sumas de Riemann. Entonces, ¿cómo hacemos la integral con sumas de Riemann? Pues damos una partición regular. Aquí, ¿cuál es el intervalo? Aquí el intervalo AB es el intervalo 0 hasta x. Ajá. Es un intervalo variable, está en función de x. No pasa nada. El ancho, pues es simplemente x menos 0 entre n, o sea, x entre n. El primer punto de la partición A0 sería el límite inferior, 0, ¿verdad? A1 sería 0 más el ancho del intervalo, que es x sobre n. O sea, simplemente es x sobre n. A2 sería 2 veces el ancho del intervalo. Y así nos vamos. XY sería y veces el ancho del intervalo. Nos interesa calcular f de xy. O sea, f de ix sobre n. Pero la función f es la función identidad. F de t es igual con t. F de algo es algo. Esa misma cosa. F de una cosa es la misma cosa. Entonces me devuelve ix sobre n. ¿Vale? Entonces aquí vamos a poner que g de x, que es la integral desde 0 hasta x, f de t, bueno, es t de t, sería límite cuando n tiene infinito de la suma desde i igual con 1 hasta n de los f de xy, o sea, y x sobre n, por el ancho del intervalo delta x, o sea, x sobre n. Ese fue el ancho del intervalo. Entonces al hacer operaciones nos damos cuenta de lo siguiente: queda límite cuando n tiene infinito, ¿verdad? Aquí sucede que la x y la n son constantes respecto al operador suma, porque la suma actúa sobre la variable i. Entonces se puede anteponer, nos quedaría x cuadrado sobre n cuadrado por la suma desde i igual con 1 hasta n de i. Y esto sería el límite cuando n tiene infinito de x cuadrado sobre n cuadrado por la suma de los primeros n números naturales. La suma de los i sería n por n más 1 sobre 2. Aquí el límite tiene la variable n, por lo que no, eso quiere decir que lo que no tiene n es una constante y puede salir del límite. Sale el x cuadrado y sale el 2. Límite cuando n tiene infinito, ¿qué nos queda? N por n más 1 sobre n cuadrado. La n se va con una de las de abajo y queda n más 1 sobre n. ¿Estás de acuerdo que el límite da 1? Pero 1 por esto que está aquí, x cuadrada sobre 2. X cuadrada sobre 2 por el valor límite que es 1. O sea que es x cuadrada sobre 2. Lo que significa es que g de x, que era la integral de 0 a x t de t, es x cuadrada sobre 2. Si tú ya manejas el tema fundamental desde el nivel medio superior, te darás cuenta que cuando tú haces esta integral, simplemente, cuando tú tienes que integrar 0x t de t, pues usas la fórmula
que te dice que esta t, pues la elevas al cuadrado, la divides entre 2 y evalúas desde 0 a x, que es el segundo teorema fundamental del cálculo que platicaremos más adelante, pero ahorita lo comento por aquellos que ya lo han visto desde el nivel medio superior, y es simplemente evaluar límite superior, en vez de la t ponemos x cuadrado sobre 2, menos, y ahora evaluamos el límite inferior, en vez de la t ponemos 0 al cuadrado sobre 2, esto es x cuadrado sobre 2, que es justamente el valor de la integral. Entonces estamos diciendo que g de x, bueno, esto fue así como sabiendo las cosas desde la prepa, pero si no, preparatoria, bachillerato, nivel medio superior. Si no, ya vimos con sumas de Riemann que entonces g de x es x cuadrada sobre 2, y si sacamos su derivada, sería 2x sobre 2, o sea, x, que es justo lo que estábamos diciendo. Eso significa que, observa, g de x estaba definida como la integral de 0 a x t de t. Si tú sacas la derivada, en este caso particular, porque no es una demostración, es un caso muy particular, sucede que esta función t es continua, el operador cancela la integral, la derivada de g pues se escribe como g', y nos queda la función t, pero la debemos escribir en términos de la variable en la que estamos derivando, que sería x. Eso es lo que nos va a decir el teorema fundamental del cálculo. Es lo que nos dice el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Revisemos aquí en la parte superior. En efecto, la parte 1 dice, dada una g, así la definimos. Nosotros hicimos el caso particular de que f de t fuera t. Pues resulta que la derivada es simplemente la función que está ahí adentro, siempre y cuando sea continua en el intervalo AB. Bueno, pues ahora vamos a demostrar este teorema, ¿sale? Entonces, la parte 1, que está aquí, ya si quieres ponle pausa, cópialo, etcétera, vamos a demostrarlo, ¿sale? Ok, entonces, demostración de la parte 1. ¿Sí? Hace ratito fue un ejemplo, ahora vamos a ver cómo es. Ok, la parte 1 nos dice que g es una función, vamos a escribirlo, vamos a poner aquí, f es continua en AB, ¿de acuerdo? Para que no se nos olviden las condiciones. F es continua en AB. Y g de x está definida como la integral desde 0, no, desde a, en este caso, hasta x, f de t, dt. Bueno, lo que queremos llegar es que la derivada es la función f, por supuesto, evaluada en x. Esto es a lo que queremos llegar, queremos ver si es cierto, si se cumple siempre. Entonces vamos a ir al concepto de derivada. Recuerda que la derivada de una función, aquí es un recordatorio, si tengo una función g, su derivada es límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Si este límite existe, entonces la derivada existe en el punto x. En este caso x pues es un punto del intervalo AB. A veces en vez de h usan delta x u otra definición similar. Bueno, vamos a usar esta. Entonces vamos a calcular este cociente. Primero vamos a ver cuánto es g de x más h. Vamos a ponerlo por acá. Calculemos g de x más h menos g de x y luego entre h. Vamos a hacerlo con calma. Entonces primero g de x más h menos g de x, ¿quién es? G de x está dado por la integral. Recuerda, la variable se encuentra aquí, en el límite superior. Entonces g de x más h significa que a la función le voy a dar de comer x más h. Donde aparezca la x, reemplazo por x más h. Sería la integral desde a hasta x más h, f de t de t. Esto sería g de x más h. Luego menos, y g de x es la función original. La integral desde a hasta x, f de t dt. Bueno, pero entonces h, ¿qué es? H es un incremento. Aquí vamos a poner, supongamos, h mayor que 0. Te voy a dejar a ti el caso en que veas cuando h es negativo. Acuérdate de la definición de derivada. Tú tienes una función continua. Aquí tienes un punto P.
El punto P tiene coordenadas, vamos a poner que aquí sea X, entonces aquí sería f de X, X, f de X. Ajá. Para hallar la derivada necesitas otro punto. Entonces a veces, normalmente en los libros, los profesores ponen un punto a la derecha, un punto Q, y le dan las siguientes coordenadas. Dices, a ver, si la distancia del eje hasta aquí es X, o sea que vamos a poner que esta pequeña distancia que está aquí, le llamamos H. Entonces aquí sería X más H. Uh-huh. Y la coordenada en Y, pues sería la función evaluada en X más H. Entonces, puntos X más H, F evaluada en X más H. Ya está. Y por aquí pasa una recta secante. ¿Qué es lo que se hace? Se hace que el punto Q vaya bajando sobre la curva, se aproxime a P. Para eso la distancia H que está aquí se hace cada vez más pequeña. Entonces, cuando H tiende a 0, pues Q se aproxima a P y se convierte en la pendiente de la recta tangente. No voy a escribir todo esto. Hay un video, lo voy a dejar en la descripción, de cómo se construye la derivada. ¿Sale? Pero entonces esto es cuando H es positiva porque la ponen el punto Q a la derecha. Pero pueden poner el punto Q a la izquierda, ¿de acuerdo? Y entonces este punto sería X menos H. Uh-huh. De hecho, H aquí uno lo puede también tratar como una cantidad de todas maneras positiva, si quieres verlo así. Es que finalmente es una medida. Tú lo puedes ver incluso con un valor absoluto, ¿no? Pero bueno, aquí estamos suponiendo un punto Q por la derecha, por eso ponemos H mayor a 0. Pero se puede hacer con H menor que 0 de la forma muy, muy similar, ¿sale? Bueno, esa era la aclaración nada más de por qué estamos suponiendo H mayor a 0 sin pérdida de generalidad, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, como ejercicio, ustedes pueden ver qué pasa si H es menor que 0 y simplemente geométricamente se refiere a que el punto Q está por la izquierda, nada más. Y van a ver que sucede lo mismo. Entonces, ok, si H es una cantidad positiva, H pues estará en el intervalo, estarán de acuerdo, X, bueno, H no, perdón, aquí me equivoqué, más bien quise decir que X se encuentra en el intervalo A, X más H. Uh-huh. Recuerden que X está en AB, pero aquí en particular, al estar hablando de X más H, esta X va a estar entre A y X más H, X más el incremento, ¿sale? O sea, a lo mejor aquí está el punto A lo mejor aquí estaba el punto X del intervalo AB, es más, vean, este es el intervalo AB. Y yo elijo una X por aquí. Como estoy diciendo que H es positiva, entonces H es una distancia por acá, por aquí está X más H. Por eso X está en el intervalo A, X más H. ¿Por qué es importante decir que X está en ese intervalo? Recordás una de las propiedades de la integral en el video pasado, es la propiedad aditiva. La propiedad aditiva dice que si C está en el intervalo AB, la integral de una función desde A hasta B se puede calcular como la integral desde A hasta ese punto C más la integral de C hasta B. O sea, partirlo, ¿no? O sea, aquí tienes intervalo AB, por aquí está el punto C, entonces la integral sobre todo el intervalo es la integral de AC más ahora la integral de C a B. Pues lo mismo vamos a hacer aquí en esta parte. Por eso estamos señalándolo. Entonces, por la propiedad aditiva, de la integral, ya lo estoy escribiendo con muchos colores, lo siento, por la propiedad aditiva de la integral, pues sucede que g de x más h menos g de x es igual. Y esta integral que está aquí la vamos a partir. Va a ser desde a hasta ¿dónde? Hasta x. Más, y ahora desde x hasta x más h. Estas dos integrales son esta de aquí. Luego menos la otra integral desde a hasta x, f de t dt. Esto es g de x. Y entonces resulta que podemos cancelar estas dos integrales, son la misma. En consecuencia, g de x más h menos g de x viene siendo la integral desde x hasta x más h f de t de t. ¿Sale?
Y si uno divide entre h, aquí podemos poner 1 sobre h. Déjenme lo escribo mejor porque quedó muy feo. Algo así. Y el signo igual, ahí, en medio. Y esto se puede hacer porque h es distinto de 0. También si es negativa, es distinto de 0. No pasa nada, se puede hacer la división. Entonces hasta aquí sería de la misma manera. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, esta parte. Ya casi, ahora nos falta ver qué pasa cuando el límite con h tiende a 0, pero vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Por qué? Vamos a observar lo siguiente. Hay otra propiedad de las integrales, pero bueno, antes de esa propiedad, como f es continua, voy a escribir con otro color, como f es continua en AB por hipótesis, pero x, x más h es donde estamos trabajando, entonces específicamente es continua en el intervalo x, x más h, y aquí hacemos pues hincapié en que este es un subconjunto en el intervalo AB, ¿sale? Bueno, es continua. Si es continua en AB, con más razón en un subintervalo continuo de adentro. Pues entonces, va a suceder lo siguiente. Va a suceder que por el teorema de Ballestras de valores extremos, esta función tiene un máximo y tiene un mínimo. Entonces, por el teorema de valores extremos de Ballestras, por el teorema de valores extremos de Weierstrass, existe un máximo y un mínimo para f en el intervalo x, x más h. Es decir, existen, y vamos a llamarles de la siguiente manera, u y b en el intervalo x, x más h. Esto es muy importante, en un momento más lo vamos a utilizar, muy importante esto, con, a ver, ¿cómo vamos a hacerlo? Fíjate, aquí está la gráfica. Vamos a pensar que es el intervalo x, x más h. A lo mejor aquí es A, aquí es B, no importa. Nos fijamos en el intervalo x, x más h. Y la gráfica anda por aquí a lo mejor. Es continua, entonces tiene un valor mínimo, tiene un valor máximo. A lo mejor estos son. Obviamente tiene coordenadas en x y en y. Este valor mínimo, permíteme llamarle u, y el valor máximo, bueno, aquí ya pareciera que se sale del intervalo, ¿verdad? Vamos a pensar que lo voy a hacer un poquito diferente, nada más por motivos de que se entienda, pero puede coincidir con uno de los extremos sin ningún problema, ¿eh? Puede coincidir con alguno de los extremos. Vamos a pensar que este de aquí sería B, pero la imagen sería f de u, y a esa f de u le vamos a llamar m minúscula, y a la f de b le vamos a llamar m mayúscula, para que así te acuerdes del video anterior, la propiedad número 8. Entonces, aquí vamos a poner con f de u igual a m y f de b igual a m mayúscula. Entonces, por el inciso 8 de la proposición anterior, ¿a qué me refiero con la proposición anterior? Para los que no estén siguiendo el curso presencial que estoy dando en la universidad, bueno, en el video anterior establecimos las propiedades de las integrales. Voy a escribir esa propiedad. Entonces, inciso 8 de la proposición anterior, y aquí lo voy a escribir. Dice que si f está acotada por estos dos valores, m minúscula y m mayúscula, entonces yo puedo calcular la integral en el intervalo donde está acotado. Y pues esto simplemente es m por b menos a, y también esta es m por b menos a. Esto es lo que dice las propiedades de las integrales, y esta la demostramos en el video anterior. Bueno, entonces lo podemos aplicar
a la función f, ¿de acuerdo? Aquí f está en la variable t, acuérdate. Ajá, para la función f. Entonces podemos escribir lo siguiente. Escribimos f de t mayor o igual a m minúscula, menor o igual a m mayúscula, porque estas m y m, que no son las de este teorema, bueno, o sea, aplicando el teorema, pero son estas m minúscula, m mayúscula que establecimos por el teorema de Ballestras, que son el máximo y el mínimo. O sea, el mínimo aquí sería u, el punto u, m, o u, f de u, y el máximo sería b, f de b, o b, m mayúscula. Entonces, las imágenes, acuérdate que esto es la componente en Y, componente en Y, componente en Y. Las imágenes están acotadas de esa manera, ¿sale? Y por el teorema 8, realmente, ahora sí, por el teorema 8, que lo estoy escribiendo muy mal, porque lo tuve que recordar, escribimos esto y coma en consecuencia, por la propiedad 8, pues tendríamos que sacar la integral, que sería m, o bueno, vamos a dejar un espacio ahí, la integral desde x hasta x más h, no desde A hasta b, desde x hasta x más h, porque aquí es donde nos quedamos y nos interesa ese intervalo, desde x hasta x más h. Pero entonces, ¿cómo van a quedar estos aquí? Aquí la fórmula, o lo que nos dice es que es b menos a, ¿verdad? Pero aquí b es x más h y x es a, de tal suerte que entonces, ¿cómo queda? Pues sería x más h menos x. Y aquí también, x más h menos x. En consecuencia, esto es simplemente mh menor o igual a la integral desde x hasta x más h, f de t, menor o igual a m mayúscula h. Nuevamente, como h es distinto de 0, podemos dividir entre h y queda m menor o igual a 1 sobre h, integral desde x hasta x más h, f de t, menor o igual a m mayúscula. Pero esto que está aquí, ¿sabes quién es? Es g de x más h menos g de x, ¿verdad? Entre h. ¿Sí? Vamos a verlo. Aquí está. G de x más h menos g de x entre h quedó la integral. 1 sobre h por la integral, ¿verdad? Ok. Pues ahora vamos a escribirlo entonces de otra forma. Para empezar, esta m que está aquí es f de u, ¿sí? Porque dijimos que esas eran las coordenadas en el eje x para el mínimo f de u. U, aquí está el u, f de u, o sea m. Y b es el máximo, f de b, m mayúscula. Entonces aquí lo podemos reescribir como, vamos a poner aquí reescribiendo. F de u es menor o igual, y aquí vamos a poner g de x más h menos g de x sobre h menor o igual a f de b. Ok. ¿A dónde vamos? Recuerda que lo que queremos demostrar es que la derivada de g coincide con f. Ya estamos a un paso, pero aquí hay que hacer un pequeño análisis. Voy a explicarlo aquí abajo. ¿Recuerda dónde está u y b? ¿Te acuerdas en qué intervalo están? Por acá lo dijimos, que era muy importante, en el intervalo x, x más h. Entonces, piensa lo siguiente. Aquí vamos a poner x, aquí vamos a poner x más h, a lo mejor aquí está u y aquí está b. O puede estar b a la izquierda y u a la derecha, no importa, es igual. ¿Qué pasa cuando h tiende a 0? ¿Por qué me interesa? Porque esta expresión para que se convierta en derivada, que solo falta el límite cuando h tiende a 0. Entonces tenemos que ver qué pasa cuando h tiende a 0. O sea, queremos ver límite cuando h tiende a 0 en las tres expresiones. En la del medio pues sería ya la derivada. Pero vamos a ver qué pasa con las variables u y b. Si h tiende a 0, significa que este punto que está aquí se aproxima mucho al original. Entonces haz de cuenta que se recorta el eje, que esta parte la perdemos. Bueno,
Es un poquito complicado aquí hacerlo, pero imagínate básicamente que el punto x más h se recorre hasta acá. Entonces, ¿qué les pasa a u y b? Pues también se tienen que recorrer. ¿Hacia dónde tienden? O sea, si h tiende a 0, eso implica que u tiende a x y b tiende a x también. Porque este intervalo, esta recta, pues termina siendo esto, x, y aquí es x más h. Muy pequeñito, h. Acuérdate, tiende a 0, es un límite, no es 0. Ajá. Tiende a 0, entonces el intervalo se ve muy pequeñito y todo lo que está ahí se aproxima a x, incluyendo estos dos puntos. U y b tienden a ser x, ¿de acuerdo? Entonces, en consecuencia, el límite cuando h tiende a 0 de la primera expresión f de u, ¿quién es? Pues es el límite cuando u tiende a x de f de u. Y sabemos que f es una función continua. Entonces, si la f es continua, ¿qué pasa? Límite cuando u tiende a x de f de u es f de x simplemente. ¿Y qué pasa con el otro límite? Límite cuando h tiende a 0 de f de b, pues es el límite cuando b tiende a x de f de b. Y también f es continua, esto es f de b, perdón, f de x nada más. Por ser f continua. Era continua en AB, en particular en XX más H, que es el intervalo de análisis. Entonces, por tanto, ¿qué tendríamos? Revisemos el último enunciado, este de aquí, esto que está aquí. Al aplicar el límite, o sea, todo esto que está aquí fue la explicación, aquí ya sería, por tanto, al aplicar el límite, cuando h tiende a 0, se tiene lo siguiente. Pues en la primera desigualdad, déjalo copio, voy a copiar esto. Y aquí lo voy a poner. Al aplicar el límite aquí en esta parte, pues se vuelve f de x. Al aplicar el límite en esta parte, se vuelve también f de x. Y en medio, pues habría que escribir límite cuando h tiende a 0. Es decir, que f de x es menor o igual a g' de x. Esto es g'. Y esto es menor o igual a f de x. ¿Qué podemos decir de esta doble desigualdad? Imagínate que f de x es un número, por ejemplo el 2, menor o igual, y g de x es una variable, vamos a llamarle a mayúscula. Y aquí es menor o igual a 2. ¿Cuánto tiene que valer a? Para que sea mayor o igual a 2 y al mismo tiempo menor o igual a 2. Pues no le queda de otra más que a valga 2, coincida. Entonces, en efecto, g' coincide con f de x. Por tanto, g' de x es f, y ve cómo queda en la misma variable. Ya quedó demostrado. Quedó demostrado. Velo por acá, cuando hicimos si quieres, el primer ejemplo. Aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Teníamos la integral y estaba en función de t. Si yo quiero sacar la derivada de g, se cancela la integral, ¿verdad? Y quedaría esto que está aquí, pero en la variable x. G' es x. Sí, a eso llegamos, ¿no? G' de x igual a x. Pero ya lo demostramos para una función f cualquiera, por supuesto, continua. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos. Ya hicimos un ejemplo antes de la teoría, pero no importa, vamos a hacer un par de ejemplos más. Supongamos que tenemos esta función g, ejemplos 1, definida desde 0 hasta x de la función t cuadrada diferencial de t. Muy sencillo. Aquí no están dando ningún intervalo en principio, pero tú sabes que t cuadrada es una función continua.
nos pide la derivada. Ajá. Bueno, tú ya sabes que se van a cancelar, la derivada cancela al operador y queda t cuadrada, pero hay que poner en términos de x, o sea, queda x cuadrado. Pero esto lo tenemos que justificar. O sea, esto está bien, pero en un examen, ¿no? En un ejercicio que se va a entregar para evaluación, no es suficiente dar la respuesta. Hay que argumentarla. Entonces vamos a ver. Esto no es suficiente. Aquí el intervalo de integración sería desde 0 hasta x. Ajá. Entonces, como f de t igual a t cuadrada, la definimos como t cuadrada, la función f de t es continua. De hecho, es continua de todos los reales porque es un polinomio, pero en particular es continua en 0,x. Pues ya está, por el primer teorema fundamental del cálculo, o por la parte 1, teorema fundamental del cálculo, hay que escribirlo completo, yo aquí abrevio. Por el primer teorema fundamental del cálculo, ya está, la derivada de g es x cuadrada, pero sin esta argumentación no es válido, ¿sale? Segundo, acá me confundí en el apunte, pero bueno, acá vamos a seguir por acá. Segundo ejercicio por acá, segundo ejemplo. Este es un poco más complicado. G de x va a ser la integral desde 0 hasta x. Bueno, puedo poner incluso desde un número negativo, no importa, mientras sea continua en el intervalo. Por ejemplo, desde menos, no sé, voy a poner desde 1 hasta x cuadrado. Y aquí voy a poner raíz de t dt. Entonces aquí la función, ojo, es raíz de t. La función raíz de t está definida en intervalo 0 a infinito, es continua del 0 al infinito. Entonces por eso ya iba a poner un negativo, pero no funcionaría. Ahí habría un problema, no podríamos sacar la derivada en ese intervalo. ¿Okay? El objetivo es sacar la derivada de esto. Entonces aquí vamos a poner varias cosas. Primero, la raíz de t es continua, entonces no hay ningún problema. Pero observa cómo aquí hay una x cuadrada. ¿Y eso afecta? Sí, sí afecta. El teorema fundamental establece que vaya de un intervalo, en un intervalo, digamos aquí desde 1 hasta x, no hasta x cuadrada. Entonces, cuando pasa esto, hay que escribirlo como una composición de funciones. Usualmente son composiciones de funciones. Entonces, notemos que g de x es la composición de dos funciones. Vamos a poner aquí, a ver, notemos que si definimos, vamos a poner f de x como raíz de x y h de x como la integral desde 1 hasta x de raíz de... No, miento, me estoy equivocando. No, la f no. La f, ahorita les digo quién es. O bueno, vamos a cambiar el orden. Sí, vamos a cambiar el orden. Primero vamos a poner a f. ¿Qué estoy haciendo? Me vuelvo loco. Vamos a poner a f como la integral. Ajá. Si definimos a f de x como la integral de 1 hasta x de raíz de t de t, esta sí se puede derivar, ¿de acuerdo? Y h de x como x cuadrada. ¿Por qué x cuadrada? Porque ese es el límite de integración que nos está haciendo pasar un mal rato. Entonces, ¿cómo escribimos g de x? Entonces, g de x, pues es la composición de f con h, f compuesta con h. Es decir, f de h de x. Es decir, la h entra dentro de f, ¿verdad? F de x cuadrada, porque h de x es x cuadrada. Entonces evaluamos f en x cuadrado, es decir, la integral desde 1 hasta x cuadrado de la raíz de t de t. Aquí, si esto te cuesta trabajo, tienes que estudiar composición de funciones para ver cómo funciona esto. Entonces aquí estamos metiendo x cuadrado dentro de la función y la función tiene la variable aquí, entonces esta x se convierte en x cuadrado. Ya está.
¿Por qué es importante escribirlo como composición? Porque por la regla de la cadena sabemos cómo se deriva esto. ¿Cómo se deriva? Por la regla de la cadena, g' de x es la derivada de f evaluada en h por la derivada de h. Así es la regla de la cadena. También tienes que estudiar regla de la cadena para derivadas. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a escribir lo siguiente. Como f, bueno, como la raíz de t, porque esa ya es otra función, raíz de t, es continua. Sabemos que es continua en 0 a infinito, pero aquí el límite de integración es 1. Entonces, en particular, en 1, infinito, por el primer teorema fundamental del cálculo, se tiene que, ¿qué cosa? ¿Quién es esta integral? La integral de 1 a x es f, ¿verdad? Entonces, f se puede derivar. f' de x sería, ¿quién? Si saco la derivada de f, nada más me queda la raíz de x. Queda raíz de x. ¿Sale? Bueno, ahora, ¿qué más hay que hacer? Hay que evaluar por aquí la otra función, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, por regla de la cadena, la derivada de g sería, dijimos que f', ¿cómo está definida nuestra g? Así, f compuesta con h. Entonces, f' de h por h' de x. Ya sacamos la derivada de f, es raíz de x. Solamente hay que evaluarla en h. ¿Quién es h? H es x cuadrada. Entonces sería la raíz de x cuadrada por la derivada de h, o sea 2x. Y ya, solo se acomoda. Aquí, mucho cuidado, porque la raíz de x cuadrado es el valor absoluto de x. Ajá. Entonces esto lo podemos escribir como 2x por valor absoluto de x. Ya quedó, ¿no? Por ahí tengo un video donde explico esto también, porque acuérdate que esto no significa que se cancelan estos dos y ya queda x. No, queda en valor absoluto de x. Bueno, este es un ejemplo más. Creo que el de la clase que hicimos fue un poco diferente, pero ya solo es cosa de que tú hagas los ejercicios de la lista que les proporcionaré. Hasta aquí dejamos el video.